Hola Gérmenes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro análisis pero re duro. Y en esta ocasión vamos a ver un resumen completo de la última ronda del Seikenfield Cup, en donde se ha coronado vencedor Alireza Firouzja. Pero antes del análisis de las partidas, quiero hacer una actualización del tema más polémico que ha surgido en los últimos años en ajedrez, que es la renuncia de Magnus al torneo y las acusaciones de trampa a Hans Niemann. Se pronunció el árbitro principal del torneo, el señor Chris Bird, que es el árbitro jefe, y bueno, ustedes pueden leer esto, ponerle pausa y leerlo, pero básicamente lo que indica es que se asegura de que no ha habido trampas en el torneo de manera oficial. Es decir, una autoridad oficial del torneo indica que en ninguna de las rondas se ha hecho trampa. Y también señala que a partir de la ronda 3, luego de las acusaciones de Magnus, se extremaron las medidas como el escaneo y la inspección anal de todos los jugadores. Así que, bueno, perdón, no, esa última parte no fue así, pero creo que para próximos torneos podría ser una buena medida de seguridad. Así que bueno, haciendo esta última actualización de lo que ha pasado en el torneo, quiero analizar todas las partidas de manera ligera. Obviamente no vamos a hacer un análisis re duro porque si no el video duraría 2 horas, pero vamos a ver la partida que corona vencedor del torneo a Firouzja, que le alcanzaba con un empate para ganar el torneo. Se enfrentaba contra Maxime Bachier-Lagrave, jugaba E4-E5, caballo F3, caballo C6 y Bachier planteaba la apertura Ruy López. Caballo F6, juega Alireza, la línea de la berlinesa, la más áspera de jugar, que inmediatamente se transpone una posición de igualdad luego del movimiento enroque. Caballo por E4, torre E1, caballo D6 y aquí caballo por E5. Luego de alfil E7, alfil F1. Hasta aquí todo completamente teórico. Este debe ser uno de los motivos, esta defensa debe ser uno de los motivos por los que están viendo más aperturas italianas en la elite. Y no es tanto por las bondades de la italiana, sino es porque se ha encontrado la receta para igualar contra la Ruy López. Aquí luego de caballo por E5, torre por E5, fíjense lo que les decía que se llega a una posición que es completamente igualada por la estructura de peones simétrica. Luego de enroque, caballo C3. Aquí la gran jugada que recuerdo muy pero muy bien que yo jugué esta posición, bueno, contra un rival, ahora no me acuerdo de quién, creo que era Mario Villanueva, en donde no conocía que se jugaba caballo E8 en esta posición. Y fíjense que qué interesante, el caballo en E8 va a poder pasar a F6 y va a estar muy pero muy bien situado. Luego de caballo D5 pareciera ser que con el alfil en D6, como juega Alireza, el alfil está quedando ahí un poco descolocado. Pasa que después vamos a hacer el movimiento C6 y posteriormente vamos a poder hacer D5. Es decir, aquí alfil D6 ganando tiempo sobre la torre, torre 1 y C6, como les decía, caballo E3 y el alfil vuelve a E7. Entonces ya en el siguiente movimiento prácticamente se va a hacer D5 con una posición completamente igualada. Juega C4 Maxime, caballo C7, fíjense que, bueno, se puede obviamente rotar el caballo F6, no sería un malísimo movimiento, pero desde C7 lo que va a hacer es apoyar D5 y quizás posiblemente va a dejar la casilla F6 para el alfil. Bueno, aquí D4, D5, alfil, perdón, peón por y aquí alfil B4, eso quería decir. Y la partida se va a simplificar. A partir de aquí ya va a ser empate. De hecho, puedo ver en el libro de aperturas que se jugó alfil D2. Bueno, 51 partidas y en el 86% de esas partidas se igualó. Aquí siguió alfil por D2, dama por D2, se recapturó el peón, caballo por, dama por,
y sencillamente esto es una posición de empate total. El blanco tiene un peón aislado en D, pero fíjense que él va a lograr inmediatamente destruirlo haciendo el avance de 5. O sea, aquí dama D6, alfil C4, alfil D7, A3 primero, evitando cualquier jugada tipo alfil, dama B4 que podría venir en algún momento. Torre 8, dama C3. Aquí la otra opción es jugar con dama E3. Calculo que también torre E1 se podría hacer. Bueno, se hace dama C3, se cambia todo. Dama E7. Va a mirar con cariño al peón de E5 y luego de torre D1, alfil E6, ya forzando el cambio de alfiles. Y bueno, esto va a ser tablas inmediatamente. Alfil por, dama por. Pensemos que acá ambos jugadores pensaron, digamos, hicieron todo rápido estos movimientos. 25 movimientos prácticamente sin pensar. Siguió H3, F6. Peón por, dama por, y aquí se cambiaron las damas y fue tablas. Dama por dama, torre por y vino jaque. Torre F8, torre D7, torre F7 y bueno, tablas de gran maestro. Una partida que claramente no quedará en los anales de la historia del ajedrez porque simplemente jugaron para cambiar todos. Ambos estaban conformes con el empate y así fue. La siguiente partida que les quiero mostrar es la de Wesley So contra Lenier Domínguez. Wesley comenzaba con D4, D5 hacia Lenier. Y ante C4, un movimiento que a mí particularmente me gusta bastante. Y es D por C4. Que esto plantea el gambito de dama aceptado. Una línea interesante para la igualdad con relativa facilidad. Pienso yo que viene a ser como una especie de defensa Petrov de lo que es el peón de dama. Aquí, bueno, entonces D por C4, caballo F3, caballo F6, E3. Esta sería la línea teórica para jugar alfil por C4, E6, alfil por C4. Y entonces la clave en esta posición es jugar para C5. Así lo hizo Lenier, luchando contra el peón de D4. En roque hay que desarrollar caballo C6. Y en este momento son varias las opciones que tiene el blanco. Puede jugar con B3, alfil B2, caballo C3, dama E2. Aquí juega con caballo C3, Wesley. Y luego de el movimiento A6 que busca algún B5 y alfil B7, el blanco decide capturar D por C5. Entonces, cuando se hace D por C5, se está entrando en una posición completamente igualada por la simetría de la estructura de peones. Podríamos decir que, digamos, salvando las distancias de la diferencia de apertura, es lo que pasó en la partida anterior con el final de la berlinesa. Fíjense que luego de dama por dama, torre por, alfil por C5, y sí, yo creo que está prácticamente igualado. La única diferencia es que el negro no hizo el enroque y tiene el movimiento A6 realizado, pero sacando esa diferencia está completamente simétrica. Aquí Wesley simplemente desarrolla el alfil, enroque, torre a C1. Y bueno, tanta igualdad, obviamente no, entre grandes maestros no se van a poder sacar diferencia en una posición en la que no hay nada para hacer. Juega el alfil N2 para liberar la columna de C. Torre F8 ganando la columna de D también. Caballo A4, idea de caballo C5 en la siguiente. Es decir, aquí caballo D5. Bueno, aquí una pequeña victoria de el cambio y la mantención de la pareja de alfiles. Pero justamente esto Lenier lo sabe y va a buscar el cambio del caballo por el alfil para eliminar su pareja de alfiles, o sea, la pareja de alfiles de Wesley.
torre C1 y aquí obviamente caballo por D2, caballo por D2 y caballo en E7. ¿Cuál es la idea del caballo en E7? Jugar la torre a C8 e intentar cambiar, o alfil C6 también es otra opción y cambiar las piezas en la columna de D. Caballo B3 juega aquí Wesley y alfil A4, clavando este caballo y intentando forzar los cambios. Vino torre por y a caballo C5, tocando el alfil y el peón, la jugada torre C8 que clava el caballito de C5. Rey F1 Wesley, pensando ya en el final. B6, caballo D3, hay que defender la torre de C. Luego de torre por, caballo por, el movimiento A5 y esta posición es de una igualdad absoluta. Fíjense que la estructura de peones sigue siendo simétrica como en la apertura. Ya caballo D3, rey F8 trayendo el rey al juego, rey E1, caballo F5. Creo que estas jugadas las hicieron simplemente para completar la posición. Perdón, la posición no, la partida, quiero decir. Caballo D6, caballo C4, fíjense, se cambia todo. Bueno, aquí ya no hay nada que analizar realmente. Cualquiera podría empatar esto, rey E7, rey D2, alfil C6 tocando el peón, G3, E5, F4, F6. Estas jugadas se hacen por simple convención. Ambos las van haciendo rapidísimo, supongo. A3, H6, fíjense, H4, rey D6. Casi ni piensan ambos, el tiempo va pasando muy rápido. Para los dos, B4, peón por, alfil E4 y aquí, bueno, simplemente la repetición. Alfil aquí, alfil B3 y bueno, fue una típica tabla de grandes maestros en una última ronda. Y bueno, la tercera partida que les quiero traer es Mamediarov contra Aronian, que también fue un empate, esta vez un poquitín más desparejo en la apertura, o en realidad como más sin ser tan tablífero. Mame jugaba D4, Levón caballo F6, C4, E6 y ante caballo C3 la defensa Nimzo-India. Dama C2, variante capa blanca, y aquí D5, que es una opción bastante buena. Muchas veces la idea es jugar para hacer C5 también, dama 5, caballo E4. Bueno, la variante de peón por peón se jugó en esta posición, hay que recapturar y alfil G5 para luego jugar con el peón de E3 y poder desarrollar el alfil. Aquí la clave es que el negro va a jugar H6 y luego inmediatamente G5 y C5 y se va a activar muy fuerte. Alfil H4, la otra opción es comer alfil por F6, pero es un poco más tranquila. Alfil H4 manteniendo la tensión. C5, fíjense cómo rompe el centro, el jugador de piezas negras. Y en este momento la clave es que hay que comer peón por... Aunque hay que decir que caballo F3 o E3 incluso podría ser bastante razonable. Aquí se come D por C5 y se hace G5. A G5 el alfil tiene que volver a G3 y entonces una vez que está en G3 y se ha desclavado, se hace caballo E4, que es la idea del G5. Aquí se hace el movimiento E3 para seguir desarrollando y dama A5. Observen qué actividad que propone el negro a cambio de debilitar sus peones, todo clavado y todas las piezas juegan, entonces eso da una igualdad, más o menos. Aquí torre C1 juega Mame, defendiendo el punto C3, caballo C6 hay que desarrollar y el alfil a D3 que amenaza alfil por E4. Entonces hay que comer, se come DH y aquí D4, que bueno, es un movimiento también muy justo
Todo esto hay que conocerlo desde antes, ¿no? Evidentemente no se le ocurrió a Le Bon entregar el peón aquí en D5. En realidad no es una entrega, pero es como que la posición se vuelve recontra picante muy rápidamente. Aquí, bueno, evidentemente hay que comer porque me están amenazando el caballo que está clavado, caballo por, y hay que sacar la dama, si no me la comen, dama D2. Y bueno, en este momento es alfil por C5 la jugada. Ya el peón de C5 es momento de recuperarlo, además defendiendo el caballo de D4. Caballo F3, juega mame, y esto va a derivar a una posición bastante simplificada. Van a haber algunos cambios masivos, como bueno, verán más adelante. Se hace caballo por F3, G por F3 y el alfil a E6, que está muy bien esta jugada porque la idea es que el negro se va a enrocar largo, no va a enrocar corto, porque evidentemente la torre estaría, bueno, comiéndose el peón, se estaría perdiendo de manera inmediata. Se jugó el alfil en E6. Enroque corto sí hace el blanco y enroque largo juega el negro. Parece peligrosa la posición del rey en C8, pero vamos a ver que inmediatamente el rey se va a colocar en B8 y luego incluso se va a ir a A8. Dama E2 saliendo de la clavada, rey B8 y a jaque, rey ya a A8. Entonces él está bastante tranquilo ese rey. Se jugó caballo B5, que es un movimiento que asusta bastante, ¿no? Hay algunas ideas de caballo C7 que son muy potentes, pero bueno, aquí Le Bon encontró una jugada que podríamos decir que hace que la posición para el jugador de piezas negras sea bastante saludable, ya que no se puede comer caballo por D6, se te está cayendo la dama, entonces hay que sacar la dama y de repente este alfil controla la casilla C7, que era peligrosa para la entrada del caballo. Se hizo torre HE8, fíjense cómo el negro activa todas sus piezas, ahora el alfil amenaza algunos descubiertos desagradables y bueno, en esta posición inmediatamente surgieron los cambios y bueno, va a terminar siendo empate de una manera un poco triste. Caballo por D6, torre por D6, alfil C4. Fíjense que el primer cambio, ahora va a venir el segundo cambio, luego de dama B6, el segundo cambio de piezas. Aquí viene el tercer cambio de piezas, luego de peón por torre por E6 y aquí E4. Y ya esta posición tiene pinta de que va a ser igualdad total. Hay peones iguales, torres por bando, no hay debilidades. Entonces, inmediatamente esto entre grandes maestros termina en empate. Juega G4 Le Bon. La idea es que a la captura se puede comer el de E4, peón por, torre por F7 que queda colgando y torre por G4 amenaza. Rey F2, fíjense que defiende el peón. A6 para evitar cualquier temita con la torre al fondo. Se dobla en la columna. Perdón, en la columna no, en la fila, que estoy diciendo. Torre B4, B3, defendiendo el peón. Torre E5 y aquí, bueno, torre F4. Torre B6 no hay ningún tipo de cambios. Torre C4, rey A7 y creo que esto lo deben haber jugado muy rápido ambos. Torre C7, torre A, torre C2. Fíjense que defiende el peón de A2, torre E5. Bueno, yo creo que aquí ya vino el empate. Torre C7, torre A5, torre C2, torre E5, torre C7 y esto ha sido todo entre Mamediarov y Levon Aronian. Y por último tenemos al jugador más polémico del torneo. Hans Niemann de negra se enfrentaba al retador por el campeonato del mundo, el gran Nepo. Nepo comenzaba con C4, a lo que Hans respondía E5. Caballo C3, juega Nepo y en este momento Hans pensó
8 minutos o 7 minutos más o menos la jugada número 2. Eso fue realmente sorprendente. Juega alfil B4 y fíjense cómo le bajó el tiempo a 23 con 24. Y si recordamos que tiene incremento de 30 segundos por movimientos, es que quedó en 22 minutos su contador, o sea, 1 hora 22 minutos. Aquí Nepo juega inmediatamente caballo D5 tocando el alfil E7, D4. Fíjense que aquí muy rápidamente Nepo está haciendo los movimientos y hay varias opciones en esta posición. D6 es una de ellas, pero Hans juega con E por D4, que es otra forma de abordar esta defensa, y luego de dama por D4, caballo F6 defendiendo el peón de G7. Aquí caballo por E7, fíjense que el blanco aprovecha la oportunidad de cambiar su caballo por un alfil, porque obviamente el alfil es mejor que el caballo. Y alfil a G5 juega aquí Jan, amenazando alfil por F6, que bueno, se va a hacer unas jugadas más adelante. Primero Hans hace caballo C6 atacando a la dama, y dama C3, bueno, sigue manteniendo la clavada del alfil sobre el caballo y presionando allí con la dama. Aquí Hans hace el movimiento de 6 para simplemente desarrollar el alfil, que va a venir a E6, caballo F3, jugada de desarrollo, y alfil N6, como decíamos. Hasta aquí esto se ha jugado al menos unas 3 veces y bueno, las 3 partidas se hicieron, en las 3 partidas se hizo E3. Pero Nepo, que está muy bien preparado, encuentra otra forma de jugar, que es G3, para desarrollar el alfil por la diagonal larga, que es lo que no se había hecho nunca todavía. Con el E3 se había sacado el alfil por E2. Aquí Hans hace H6, forzando los cambios en F6, alfil por dama por dama. No queda otra que cambiar las damas para doblar los peones de Niemann. Y en este momento, bueno, el alfil está amenazando el peón de C4. La mejor opción era defender con B3 el peón de C4, pero Nepo hace una jugada muy natural, que es caballo D2. Defiende con el caballo el peón de C4. Aquí Hans juega D5, que está muy bien presionando en el centro. Pero bueno, luego de alfil G2, que es una jugada completamente normal, vamos a pasar a un final. Fíjense, en todas las partidas se ha pasado un final de manera más o menos rápida, que bueno, viene luego de D por C4, porque aquí Nepo decide el cambio de alfil por caballo y bueno, le triplica ya en este caso los peones de Niemann, y bueno, además de tener los peones doblados aquí también. Hay varias opciones en esta posición. Torre C1 aparece una posición una jugada, perdón, que está bastante razonable, pero aquí lo que juega Nepo es enroque largo. Y Hans hace un movimiento que es bien interesante, viendo que este peón es una debilidad que va a ser capturada más o menos fácil. Luego rey C2, rey C3 y te van a comer el peón. Decide simplemente eliminarlo para romper un poco la estructura de peones del blanco. Y en principio yo la idea de captura caballo alfil por A2, no sé, la veía bastante interesante, pero bueno, veo que al parecer no es tan fuerte. Ok, alfil por A2 es perdedora por C4. Yo, bueno, calculo que este movimiento, sí, rey C2 y torre A1, qué fuerte que es el módulo, cómo te gana en todas las posiciones. Bueno, C3, de todas formas, estamos amenazando el peón de A2, pero el principal objetivo es romper esa isla de peones del blanco. Rey E7,
rey C2 sigue sin poder comerse y torre DH a B8. La idea es doblarse. Torre B1, luchar por la columna de B. Torre B6, si se come obviamente se va a comer con C o incluso con A. C4 juega Nepo, que en este punto está bloqueando la acción del alfil. Torre A6 juega Hans de manera muy activa. Torre B2 y defiende, ¿no? Y aquí torre G8, que realmente todo el plan de Hans parece bastante artificial. Creo que busca una idea de torre G4 o torre G5 y activar de esta manera la torre. En mi opinión es mucho más fácil jugar para el blanco que para el negro. Y de hecho vamos a ver que va a haber un momento que Nepo tiene una ventaja prácticamente ganadora. Juega H4 aquí el blanco para evitar torre G5, torre A4, fíjense. Hans constantemente amenazando piezas, rey C3 hay que defender y torre G4, fíjense cómo amenaza, rey B3 saliendo, digamos, amenazando la torre de A4 y obligando al negro a irse de la amenaza del peón de C4. Torre C2 defiende. Torre B5. Fíjense que no se puede comer porque está clavado. Corre el rey y torre C5 se amenaza alfil por C4 porque está atacado por la torre y por la otra torre. Rey B2 juega aquí Nepo, que al parecer es un movimiento que no es tan bueno, aunque la verdad parece súper natural, ¿no? La captura alfil por C4 estimo que no se puede hacer. Acá vendría F3. Fíjense que toca la torre y la torre, si se va a algún lado, viene torre por C4. Y si torre D4, que parece súper natural, aquí según el módulo hay que hacer torre HC1. Y la verdad esto está... Nos van a comer caballo por B5, si jaque, rey C3. Increíble, ¿no? Toca la torre y se toca el alfil también. Bueno, todo esto lo han tenido que calcular. Es realmente espectacular. Nepo no juega toda esa línea, sino que hace, bueno, rey B2, torre E5, juega Hans tocando el peón de E2 y E3 defendiéndolo. Torre F5, toca el peón de F2 y torre F1 defendiéndolo. Torre G8, juega Hans intentando activar la torre por la columna de B. Rey C3, obviamente viendo que van a colocar la torre quizás en la columna de B para poder poner la torre blanca también en B. Torre A5. Ya no tiene nada que hacer en la columna de F y se activa por la columna de A. Torre B1, controlando la B. Torre G4, torre B4 y parece que ninguno de los dos puede progresar. C5 juega Hans, fijando ya el peón de C4 en esta casilla blanca atacada por el alfil. A su vez estamos atacando la torre. Torre B7 y rey D7 defiende. Torre B8 y aquí este puede ser un momento en el que se puede entender que la posición blanca es más fácil de jugar porque los peones con una bastante mala estructura de peones, ¿no? El blanco con una muy mala estructura de peones se va a hacer notar. O sea, luego de torre A3 jaque, rey B2, tocando la torre y torre A6 porque hay que sacar la torre y viene torre H8. Yo creo que en este momento Hans sintió el verdadero terror porque parecería ser que el peón de H6 va a caer y de hecho si por ejemplo G6 vendría H5 luego lo come, pero acá increíblemente lo que va a suceder es que Nepo no lo va a comer al peón de H6, fíjense, luego de torre A4 hace A3 primero antes de la captura y creo que fue un error porque se podría haber capturado tranquilamente
torre por H3 por H6, amenazando el peón de F6. Y creo que aquí ya está ganado. Fíjense, el módulo indica 3 puntos arriba para Nepo. Bueno, no come torre por H6 y hace A3, una profilaxis contra torre B4. F5, juega aquí Hans y nuevamente torre por H6 era la opción en la que Nepo decide no capturar, evidentemente teniéndole algún tipo de respeto al movimiento torre G8 y que de alguna manera el rey pueda cazar a esta torre, pero no parece ser el caso. Bueno, está bien raro lo que ha jugado aquí Nepo. Yo creo que se lo va a lamentar, o sea, la no captura del peón de H6 en ninguna de las dos posibilidades que tuvo. Juega torre C3, tratando de activar la torre. Rey E7. Aquí nuevamente tiene la posibilidad de comer el peón, no lo hace y juega la torre a B8. La idea de torre B8 es seguramente activarse en la columna de B, pero realmente no le veo el sentido. Hace torre A6, Hans, la idea es torre B6 y en este momento rey C2. La partida de repente está igualada. Nepo pierde la posibilidad ya de comerse el peón de H6. Con la torre de A6 va a estar defendiendo siempre el peón de H y la partida rápidamente va a entrar en un terreno de una igualdad por repetición. Torre B6, buscando el cambio de torres. Obviamente Nepo no va a entrar en ese cambio. Torre A tocando el peón, torre A6, defendiendo. Rey B2, fíjense que no hay progreso por parte del blanco. Torre B6 jaque, rey C1, torre A6. Sigue con la torre activa en la columna de A, Hans, tocando los peones débiles del blanco. Rey C2, alfil D7. Rey B2, no hay progreso. Alfil E6 repite. Torre H8 y torre D6. Juega aquí Hans. La idea es, bueno, está amenazando el caballo. Y luego de rey C1 para defenderlo, alfil a D7 defendiendo el peón de H6. Caballo B3 juega Nepo, que parece una jugada muy buena porque está amenazando caballo por C5. Pero increíblemente es una jugada que fuerza un final de manera instantánea con alfil A4. ¿Por qué? Bueno, se está amenazando alfil por caballo y a torre por C4 y ahí quien tendría que jugar a empatar es el blanco y creo que perdería en esa posición. Entonces, viendo esto, Nepo se mete en las tablas por repetición que aparecen luego de caballo por C5. Se come el peón, pero con la torre de D aparece este jaque y bueno, la partida es igualdad. Acá hay que hacer rey B2, única, jaque. Y no hay forma prácticamente de evitar la repetición. Tiene que volver, jaque y jaque. No, imaginemos que aquí a este jaque quiere tapar con torre. El tema es que te comerían y torre por C4 y se te cae el caballo. Entonces, por eso es que Nepo no puede evitar las tablas por repetición y de hecho la partida terminó aquí. Con torre de 2 jaque se termina el juego y bueno, un muy buen empate por parte de Hans Niemann. Así que bueno, Germen, hemos llegado al final del resumen total de la última ronda de la Seinfeld Cup. Si llegaste hasta acá, no olvides darle un likeazo al me gusta, un likeazo al video y suscribirte si no estás suscrito. Germen, te mando un fuertísimo abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!